Hermanos, tengan todos una buena tarde en el Señor, esperando que haya usted podido en el curso de la mañana compartir de la enseñanza de Gálatas, los primeros 7 versículos. En esta oportunidad se tuvo que recurrir a esta aplicación escrita, dado que cuando se tenía que grabar el día de ayer sábado hubo un corte de energía eléctrica en este sector y viendo siempre la posibilidad de que ninguno de los nuestros no quede sin la palabra del Señor, hemos acudido a este medio. Bueno, esperando en el Señor que usted siga cada una de las enseñanzas y esperando que estas sean de bendición para su vida. Antes de orar, quiero expresar palabras de gratitud a Dios por algunas razones y motivos. La primera es que me fue informado por el hermano que está a cargo de la zona que corresponde participar de nuestra congregación, donde retomarán por un nuevo periodo en acompañar a un grupo de hermanos y hermanas que están por algún tiempo directamente trabajando a nivel zonal. Me quiero referir, Dios bendiga a nuestro hermano Camilo Villagra, como así también a nuestra hermana Alexandra Sánchez, que ellos estarán insertos una vez más en todo lo que tiene relación a comunicaciones. Y la otra información, refiriéndome a la juventud, en que también nuestro hermano Gabriel Ibáñez, él también ha sido nuevamente confirmado, pero ahora con la bendición de quedar él a cargo del coro de la zona. Él estuvo por un tiempo prolongado en la ayudantía y bueno, esperamos en el Señor que estas nominaciones que me corresponde a mí destacar, sean nuestros hermanos jóvenes y nuestra hermana Alexandra motivo de bendición también para la obra del Señor. Y la otra información que en verdad ya todos la tenemos como conocimiento. Dios bendiga el matrimonio de nuestro hermano Alex Sánchez, nuestra hermana Sandra Valdebenito, y nos han dado una información que nos alegra. Estaremos orando al Señor. Yo digo información que nos alegra, porque así como vamos, yo no sé cuántas informaciones más vamos a recibir, así que creo que siempre hay un comienzo para las bendiciones. Que Dios bendiga a este joven matrimonio y Dios bendiga a los próximos retoños que vienen. Hoy domingo Dios nos ha dado un hermoso día, está algo cálido el sol, bueno, ya comienza a declinar el día, pero informo y quiero destacar un trabajo que están realizando nuestros hermanos jóvenes. Ellos lo hacen para la obra del Señor y Dios bendiga a nuestra juventud, esta juventud que tiene un espíritu muy visionario para poder ellos también estar muy adjuntos a algunas situaciones y vivencias que vivimos. Dios bendiga a estos jóvenes. Se ha estado hoy haciendo, hoy domingo, hoy es domingo, hermano, el domingo 7. Hemos estado junto a mi hermano Camilo viendo también algunas gestiones a lo que ellos han comenzado. Hasta este momento nos ha ido bien y es probable que todo lo que ha puesto Dios en el corazón de esta juventud, Dios lo confirme para la gloria de Él. Así que Dios bendiga a esta juventud y a los hermanos mayores, adultos que se quieran adherir para estar con ellos, me voy a alegrar en el Señor. Bueno, ¿qué otra información podría en esta hora dar? Bueno, que el de los hermanos nuestros, nuestro hermano Jorge Rodríguez, él está en su cuarentena, él fue en su enfermedad, esto salió positivo. Dios sea con él, Dios también allá a la distancia sea con nuestro hermano Felipe, que también está en su hogar, él está saliendo de la cuarentena.
y la información que recibíamos el día de ayer de nuestra hermana Cristina. Ella informaba que la familia que ha tenido que tener la pérdida de un esposo, padre, de un joven llamado Ronnie, a Dios gracias, hoy iba a poder ellos hacer un velatorio y Dios consuele y conforte a aquella familia, dado que esto aconteció a principios de semana y recién ellos van a poder estar en esta instancia de aflicciones y de dolor. Son informaciones que yo les voy a entregar. Los más, todos están bien. Nuestros hermanos, familia, a Dios gracias, ninguna información que nos haya de darnos una alarma de estar en aflicción. Y la salud de nuestra hermana Elena Fuente, esperamos en el Señor que no vaya a tener que ser dependiente del oxígeno, porque estaba todo previsto para el fin de semana, pero por situación también de tener que estar conectada al oxígeno, no fue posible que se le haya de dar de alta. Pero oremos al Señor para que no sea dependiente del oxígeno. Nosotros hemos aprendido que somos dependientes de Dios y esperamos lo mejor para la familia Guajardo. Dios le bendiga y ahora voy a hacer una oración al Señor para pasar ya el mensaje a lo que el Espíritu de Dios ha puesto en mi corazón. Amado Dios, estas informaciones creo que son necesarias y muy propicias para su pueblo. Gracias, Señor Dios, por todo lo que has hecho en bien y en favor nuestro, y rogando, implorando, mi Señor amado, que tú, Señor amado, nos abras la puerta de la gracia, de la sabiduría, del entendimiento y la palabra, la cual, Dios mío, vamos a compartir esta tarde-noche, para nosotros sea motivo de bendición. Lo agradezco, Señor Dios, porque tenemos tu palabra con nosotros y danos espíritu de recepcionar. Se lo ruego por Jesús. Amén, amén. Bien, hermano, en el libro de Isaías, en el capítulo 31, vamos a tener el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Los primeros 3 versículos, usted puede tener su Biblia, puede ir a buscarla, o entendiendo de que cuando ya se daba inicio, usted tenía con usted la palabra. Recuerde que es importante y necesario siempre la escritura en nuestros hogares. Bien, en el nombre del Señor, doy lectura a la palabra de nuestro eterno Dios. Dice así: hay de los que descenden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza la ponen en los carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Pero Él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu, de manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Bendiga a Dios esta lectura bíblica. Y en esta reflexión estamos como centro es de conversar en esta hora en lo que es la duda. La duda. De pronto podría, en alguna instancia o vivencia, podría venir la duda, aun siendo hijo de Dios. Y muchas veces, en el tiempo que se vive, en el tiempo muy apremiante, quizás pueda estar más asentada la duda que la vivencia de Dios en nosotros, de lo que hemos ya quizás vivido,
o lo que hemos aprendido a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios. La palabra nos hace recordar en la primera carta o primer libro de Primera de Reyes, en el capítulo 10, hay dos versículos que quiero recordar, que es el versículo 28 y el versículo 29. ¿Qué nos lleva a nosotros? Porque tengo que trasladarme a Primera de Reyes, porque para Salomón, el hecho de la prosperidad, el hecho de que ellos contaban, Israel en ese momento cuenta con un per cápita muy excelente. ¿Y de qué se preocuparon ellos? Más bien Salomón se preocupó al respecto en lo que tenía la Escritura, nos da a conocer, de que ellos tenían mucho acceso a lo que eran los caballos, a lo que eran los carros, y se asentaron en verdad en que como ejército era un ejército poderoso y extraordinario. ¿Por qué tomo este texto bíblico? Porque los hombres se sitúan más en las vivencias que tiene como por norma, quizás como por norma, el de ver algunos hechos y acontecimientos donde se logró sobrellevar y sobrepasar, pero acudiendo a lo creado. Pero, ¿por qué no situarnos al Dios que ha creado? Mire la diferencia, porque si yo miro al Dios que ha creado, al Dios que nos ha dado la bendición de saber, entender y conocer en que Él es Dios, en que Él es supremo, no tenemos que ser como, en este caso, como Isaías, él toma en estos versículos, o bien en el capítulo 31, él se situó en lo siguiente, porque tenemos que recordar que Israel no buscó a Dios. Yo quiero hablar de esta palabra, está centrada en lo que es la duda, porque los asirios eran un pueblo fuerte, un pueblo numeroso, pero en el mismo capítulo, Isaías da a entender que los asirios, ellos iban a caer ciertamente por Dios mismo. O sea, Dios les iba a dar el triunfo, pero no están mirando a Dios. Entonces, ¿qué es lo que están mirando? Y por eso que aquí Isaías le está diciendo en que los egipcios no son Dios, son hombres. Entonces, a la verdad que la palabra de Dios también nos enseña en el Antiguo Testamento que maldito es el hombre que pone su confianza o se apoya en el hombre. O sea, la confianza debe estar en Dios. Entonces, muchas veces se olvidan los hechos potentosos de Dios. Si vamos a la Escritura, si vamos a la palabra de Dios, nos vamos a encontrar con un varón llamado Gedeón, al cual Dios lo puso como juez de Israel. A lo que quiero yo centrarme es que siempre podrán venir y centrarse ciertamente algunas dudas. ¿Por qué razón? Porque Dios llama a Gedeón y lo pone como el comandante. Y Dios le está dando promesa que a través de Dios, a través de Gedeón, iba a derrotar a los medianitas. Pero como Dios conoce el corazón de los hombres, recordamos que los medianitas, la Escritura dice que su ejército eran como langosta. O sea, fíjese que el escritor de Jueces, él no denomina un número
de hombres que componían el ejército, ni carros ni caballos. Dice que el ejército era como langosta. Y aquí Dios se va a manifestar, Dios se va a glorificar. Ahora, Dios le dice a Gedeón, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase hasta el monte de Galad. Y dice la Escritura que se devolvieron del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. ¿Por qué tomo esta enseñanza bíblica? Para que veamos y entendamos aún más, voy a complementar más lo que Dios quiere darnos a nosotros. Recuerde que dice que Dios no pelea con ejército, no pelea con espada, más Él pelea con su espíritu. O sea, vale decir que es bueno centrarnos en que en los momentos apremiantes, Dios está ahí para manifestar su gloria, porque es Dios. Y recordamos que cuando dice Gedeón, ¿no? por la orden de Dios, quienes temían y quienes se estremecían, pudiesen ellos madrugar y devolverse. Y hay un número muy importante de 22.000. Pero, ¿qué hace Dios al respecto? Dios, entendiendo que el pueblo podía ciertamente llenarse de gloria humana, ¿qué hace Dios? El pueblo es mucho, llévalo. Yo los voy a probarlo, pero los vas a probar en el agua. Pero aquí encontramos algo glorioso y maravilloso. La razón, porque el número fue bajando. Fíjense, un número para un ejército que es como langosta, el Señor Dios va a actuar con 300 hombres. Alabado sea Dios. A lo que quiero llegar y comentar. Dios, conociendo el corazón y conociendo el espíritu de los hombres, también Dios va ahora personalmente a tener una comunicación con Gedeón. Le está diciendo si él en alguna medida teme, si está en ciertas dudas, le dice, mira, ve y búscate a tu ayudante, Fuá, y vayan los dos, y ustedes irán como espías. ¿Por qué razón? Porque Dios ya le tenía la respuesta. 300 hombres contra un inmenso ejército que no se enumera. Y esto es importante, porque cuando llegó Gedeón aquí con su compañero, ellos escucharon, ellos van ciertamente a espiar porque Dios lo ha determinado. Pero aquí había un hombre que estaba contando a su compañero un sueño. Me refiero a los medianitas. Y el diálogo era el siguiente. Dice, aquí un hombre estaba contando a su compañero un sueño diciendo, aquí yo soñé un sueño y veía un pan de cebada que rodeaba hasta el campamento de Medián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la tornó y la arribó y se vino abajo. Y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa, sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los medianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y vuelto al campamento de Israel dijo, levantaos, alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Recordamos que en este versículo, en este capítulo 7, en el versículo 10, el Señor Dios le dice, si tienes temor, el temor muchas veces viene sobre nosotros, pero nosotros tenemos que vencer el temor, iglesia, tenemos que vencer el temor. Vivimos difíciles días, difíciles momentos. Y eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón, hablar acerca del temor. Tomaba, ¿no es cierto?, el libro de Isaías, en el capítulo 31, estos 3 versículos donde los hombres no buscaron a Dios, no miraron a Dios, sino que dijeron, bueno, vamos a
a buscar para que sean nuestros aliados. Vamos a ir a Egipto, vamos a adquirir caballos, vamos a adquirir carros, pero no miraron a Dios para derrotar al asirio. Una pregunta en que debemos responder con verdad y con una verdad sincera. ¿Alguna vez hemos luchado con la duda? Si respondemos honestamente que sí, creo que Dios nos va a ayudar. Yo recordaba, mientras Dios me daba este mensaje, que cuando estábamos allá al frente, estábamos viendo la posibilidad de adquirir este lugar, donde todavía no había ningún indicio. Pero en un momento de manifestación de la gracia de Dios, Dios puso en mi corazón. Ya, dije yo, todos los que creen que el Señor Dios nos va a dar ese lugar, vayan allá y den glorias a Dios. Quiero decirle que quedó su pastor solo en el altar, porque todos esa noche vinieron a glorificar a Dios, vale decir, qué importante es creer a Dios, y cuando Dios pone algo en el corazón del ministro, qué bueno que la iglesia lo pueda recibir. Y aquí estamos, o sea, yo no dudé. Y que, mire, tengo otra experiencia. Experiencia a lo que no es dudar. Conversaba ayer sábado, conversaba con nuestro hermano José Valdebenito, saludándole y viendo el tiempo que él lleva, ya lleva 14 años. Y el hermano se acordó de un sueño que yo tuve. Y me dice, mi pastor, ¿se acuerda de un sueño que usted me da? ¿Por qué razón? Porque en ese lugar todavía no llega el agua potable, porque no tiene la fuerza necesaria. Están todas las cañerías, las matrices, pero el agua no llega. Y me dice, mi pastor, ¿usted se acuerda? Tuve un sueño. La verdad, hermano, que Dios me ha mostrado tantas cosas. Hágame acordar del sueño. Y el hermano me dice, mi pastor, recuerde que el Señor le mostró a usted y me dijo, hermano José, su parcela tiene agua. Y para la gloria de Dios, el hermano tiene ahí una vertiente. Y él surte a algunos vecinos. Qué importante es creer. El hermano creyó. Era muy inhóspito, estoy hablando de 14 años. Y era ahí solamente algunos de los nuestros nos fuimos en alguna oportunidad a ayudar al hermano a levantar. Por eso que es importante es no dudar. Le digo, hermano, el Señor me mostró de que su parcela iba a tener agua y el hermano han pasado más de 14 años ya y el hermano todavía tiene agua, porque lo que Dios pone en el corazón se cumple. Entonces, hermano, la duda afecta a la vida de muchos creyentes. La realidad es que nadie tiene una fe perfecta en esta vida. Esto nos incluye a nosotros, por ciertas vivencias que hemos vivido. Pero si nuestra fe no es perfecta, esto significa que podemos creer y ser más fuertes hoy de lo que éramos ayer. No olvidemos que mientras perseveramos y seguimos en pos del Señor, debemos andar por fe, no por vista. Es lo que Pablo le dice a los corintios. Recordemos un pasaje muy hermoso. San Juan, capítulo 20. Jesús ha resucitado. Está la información. Está María, luego Pedro, está Juan. Y recordamos que el Señor se apareció a sus discípulos. Pero pasaron 8 días. Y recordamos, ¿por qué tomó esto? Porque Tomás no estaba en ese momento. Y a Tomás le dijeron que el Señor había estado con ellos. Y Tomás dijo, bueno, si yo no pongo mi dedo, dijo, en su llaga, en su costado. Recordamos en que el Señor le dijo a Tomás, cuando el Señor vuelve a los 8 días y está ahí Tomás, recordamos en que el Señor reprochó la incredulidad, porque no es uno solo que está dando testimonio, son los que estaban en ese lugar, si era el único que faltaba. Y le dijo al Señor,
Porque has visto, Tomás, creíste. El Señor le dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Este tiempo, iglesia, es para creer en lo que no vemos. Para creer en este tiempo, en que nuestra mirada, nuestra atención debe estar centrada en buscar a Dios, que no entren dudas en nosotros, no entren dudas. Se acordarán de tantas predicaciones. Yo recuerdo de aquella ciudad de Jericó, donde hay una mujer, Rahab, y que ella recibió una promesa. La promesa que su hogar iba a ser guardado, resguardado. La ciudad iba a caer. El ejército de Dios venía ahí. Hay algo importantísimo. ¿Qué hizo la mujer? Dice que puso en su ventana un paño de grana. ¿Qué significaba la verdad? Y creo que cuando lo prediqué, yo recuerdo, y que quizás la mujer se preocupó que ese paño de grana estuviera seguro, que no se desplazara, porque era la indicación, era la señal de que Dios la iba a guardar de lo que venía. Iglesia, Dios sea con nosotros, que no nos asista la duda, porque si nos asiste la duda, dudar en sí es vincular dos cosas. La duda es la vacilación, o indecisión, o lo que es una incertidumbre que ciertamente experimentamos antes de determinados hechos. Y no lo olvide, en que Rahab fue librada, ella y su familia. Iglesia, nosotros tenemos que tener la seguridad, la convicción, porque ¿cómo podemos vencer el espíritu de duda? Porque cuando estamos en problemas o en situaciones difíciles, es que debiéramos preguntarnos, ¿cómo puedo vencer el espíritu de duda? Bueno, el espíritu de duda lo vamos a vencer yendo a la Escritura, yendo a la palabra. Ya hice mención de Gedeón, un ejército que es considerado como langosta, con 300 hombres Dios lo derrotó, Dios fue con ellos. Y quiero recordar en Isaías, que ya lo he leído, Isaías 31, los 3 versículos. Dice, hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Este es el momento, hermano amado, este es el momento en que nosotros en el Señor debemos mirar al Santo de Israel, usted y yo. Su mirada y mi mirada debe estar en Dios. ¿Cuánto tiempo vamos a estar así? No lo sabemos, pero no entremos en la duda, Hermano, estamos enfrentando, y la gloria sea para Dios, estamos enfrentando un momento difícil en lo económico, difícil en lo anímico, difícil en todos los aspectos de tener que estar ahí prácticamente enclaustrado. Iglesia, si tienes buena memoria, voy a ir a la Escritura, no hace mucho yo leí un texto bíblico y lo traigo a mi memoria y espero con prontitud encontrarlo para darle a entender y a conocer que hay momentos importantísimos de recordar. Recuerda y anótalo. Isaías capítulo 26, capítulo 20, una orden que da Dios por Isaías al pueblo, y dice así: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra así tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Recuérdalo, Isaías capítulo 26, versículo 20. Quedémonos en nuestras casas
Y no tengas duda, Dios será con nosotros. Dios será con nosotros. Y alabo y glorifico a Dios. Si bien, hermano, esto no nos lleve a conjetura ni a dudar de quienes Dios ha tomado la vida. ¿Sabe cómo lo he yo percibido? Que era su tiempo. Era su tiempo. Hermano, todos tenemos un tiempo que Dios tomará de nuestra vida. Nuestra vida quizás va a ser tomada no en el momento de la pandemia, no en el momento en que quizás tenga que venir otra situación que nos haya de causar alarma. Pero cuando llega el tiempo que se vive, llegó el tiempo y Dios toma de nuestro espíritu y de nuestra alma. Pero no dudemos y diga, bueno, es que allá pasó eso, allá pasó, pero Dios consuela y Dios conforta. Recuerde, ya lo decía hace un momento, nosotros no somos los que andamos por vista, somos los que andamos por fe, porque si usted va a Corintios, se está hablando acerca de la promesa, de lo que viene a posterior. Nosotros esperamos todo lo que yo sirvo a Dios y espero en el Señor. Yo no ando por vista, yo ando por fe. ¿Por qué razón? Porque todas las cosas que son por la vista, todas pasarán, todas perecerán. Pero Dios es eterno, mi fe tiene que ser eterna y perfecta en el nombre del Señor. Así que Dios te bendiga, hermana iglesia. Y algunas experiencias al respecto. Yo hice mención porque muchas veces nos puede asistir la incredulidad, pero en el Señor tenemos que vencerla. Y el mensaje es este. Dios quite el espíritu de duda de todos nosotros. Iglesia, Dios bendiga tu hogar, Dios bendiga tu familia y saque al Señor Dios toda incredulidad. No vivas temeroso. Ay, ¿qué me va a pasar? Si Dios es con nosotros, Dios es con nosotros. No le demostremos a Satanás, al diablo. No le mostremos a esos espíritus, esos que andan en el aire. No le mostremos temor. No, mostremos que Dios es con nosotros. Iglesia, Dios es con nosotros. Te lo voy a decir muchas veces en esta predicación. Dios es con nosotros. Y si tú lo sientes, di, Dios con nosotros. Y si está tu familia al lado, dile, Dios es con nosotros. Que lo oiga el Averno, que lo oigan los espíritus malos. Dios es con nosotros. Aquí hay un caso muy especial en el libro de Marcos. Hay un padre que está atormentado, un padre que acude en cierta oportunidad a algunos de los discípulos de Jesús y no pudo ser el espíritu de aquel muchacho que era endemoniado, no pudo ser ciertamente por los discípulos expulsado. Allá viene Jesús, el Señor se encuentra con ellos, hay una conversación inquietante al respecto. Y vemos ciertamente en que el Señor, Él está rogando, pidiendo ciertamente a los suyos y dándole a entender, porque no todos los espíritus salen de esa forma de expulsarlos a través de la oración, porque muchos deben salir también con oración y ayuno. Hay momentos en que a través de una oración Dios se puede glorificar, pero a veces están tan asentados los espíritus que es necesario el ayuno. Y Jesús así se lo hace, menciona a los discípulos. Pero a lo que quiero llegar porque Jesús le dijo al Padre, le dijo, si puedes creer, porque al que cree todo es posible. Ese padre acudió a los discípulos, no ha salido expulsado el espíritu. Pero ahora Jesús le dice al Padre, si puedes creer, al que cree todo lo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Eso es lo que pasa frente a una situación que vemos difícil y complicada. ¿Qué esperaba este padre? Este padre esperaba lo mejor para su hijo. Esa enfermedad era muy incierta y necesitaba la curación. Pero ahí está Jesús y quiero decirle, porque para el que cree todo es posible. Iglesia, para el que cree todo es posible. Y aquí nos encontramos ciertamente con el varón.
en que Él dice, ayuda a mi incredulidad. Porque de pronto creemos lo que Dios puede hacer, de pronto creemos lo que Dios puede realizar, pero aún está, ¿será o no será? Entonces se crea una confusión. Para el que cree en el Señor, todo es posible. Iglesia, te bendigo en el nombre de Dios. Recibe bendición. Dios saque toda incredulidad de tu corazón. Porque para el que cree todo es posible. Aquí hablamos de enfermedad. Y hay otros pasajes bíblicos que tomaría al respecto. Aquí hay una enfermedad. Esta declaración paradójica en que el hombre no era realmente un incrédulo total, sino que albergaba algunas dudas. Pero en su preocupación fue lo suficiente sincero para expresar y pedir la ayuda de Jesús. Alabado sea Dios. La respuesta del Señor fue sanar al muchacho. Hermanos, las dudas a veces pueden ser profundas y muy persistentes acerca de nuestras creencias. Debo de declarar nuevamente que han sido muchas veces descritas como una noche oscura para el alma. ¿Cuántos de nosotros en alguna oportunidad ciertamente podemos nosotros en que nuestras creencias han sido también descritas como una noche oscura para el alma? Y que parece que el problema está tan ahí, está tan situado que parece que cuando viene el alba, parece que todavía estamos como cuando nos fuimos al sueño. Pero Dios obre misericordia, obre Dios misericordia. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nuestras creencias han sido descritas como una noche oscura. Alabado sea el Señor para el alma. Ahora también, ¿por qué no esto llevarlo, hermanos, a una temporada de sequía espiritual? ¿Por qué no podría pasar que de pronto podríamos pasar por una sequía espiritual? Mas Dios bendiga tu espíritu, Dios bendiga tu alma, Dios bendiga tu ser. Y a la verdad quiero reiterar lo que Jesús le dijo al varón. Si puedes creer, todo al que cree, todo lo es posible. Así sea, así sea. Podemos esto asimilarlo también a una ausencia total de viento que deja nuestro velero a la deriva en el mar. ¿Cuál es la situación del velero? El velero no tiene motor. El velero no usa remo. El velero usa solamente, así ha sido creado por el hombre, un asta, y están ciertamente ahí centradas, hermanos, en el Señor, lo que los va a conducir y que el hombre ciertamente también lo puede conducir, ciertamente, pero no tiene motor. No tiene remo, pero de pronto, ¿por qué razón tomo el velero? Porque si no hay viento, ciertamente esa embarcación, por pequeña que sea, solamente va a ser llevada por las ondas del mar. Estos ejemplos nos sirvan a nosotros. Es posible que cada uno sea asaltado por una duda, sin importar cuál sea nuestra creencia específica. Por supuesto, ser cristiano no nos hace inmune a la duda. Recordamos, la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. ¡Qué sabio es Dios! ¡Qué sabio es Dios cuando toma el escritor del libro de los Hebreos! Para la duda, el antídoto es la fe. Alabado y glorificado sea el Señor. Los hombres hoy están tratando de crear un antídoto, algo que sane lo que vivimos. Esperemos en el Señor que Dios dé la claridad, Dios dé la sabiduría a los hombres. Poderoso es Dios para decir basta y esto cesa. Pero Dios también dé a los hombres en su poder para que los hombres puedan ellos determinar que a través de la ciencia médica para que pueda haber el antídoto. ¿Cuál es el antídoto para usted? ¿Cuál es el antídoto para mí? Hebreos 11:1 lo dice. La fe es la certeza de lo que espera, es la convicción de lo que no se ve. Entonces, mire, podemos vivir muchas situaciones
como iglesia, como hijo de Dios. No estamos ajenos a ello, pero yo tengo que tener la convicción de lo que no se ve, la convicción de lo que no se ve, porque lo que se ve no es fe, hermano. Lo que se ve no es fe. Mi convicción, mi seguridad es que Dios será en gran manera en bien de mi vida. Y glorificado sea el nombre del Señor. Y es así, a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios, quiero tomar, y esto es importantísimo, a través de la Escritura, a través de la palabra del Señor. ¿Qué dice Santiago al respecto? Porque estamos hablando acerca de la duda. Quiero leer algunos versículos. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrebatada por el viento y echada de una parte a otra. Y el versículo 8 me aclara algo importante, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Todo lo que pidamos a Dios debemos pedirlo sin dudar. No puedo tener duda, no puedo tener duda. Hay algo que llena mi espíritu, llena mi vida espiritual. Señales maravillosas en la Escritura. Pedro está en la cárcel, Jacob ha sido muerto, pero allá hay una iglesia que no duda. Están en la casa de Juan Marcos, están orando, están clamando, están pidiendo al Señor Dios obra y misericordia. Y el Señor hizo misericordia. ¿Por qué razón? Porque el Señor lo libró. Y cuando dice la Escritura, la palabra del Señor, que el ángel del Señor Dios estuvo ahí, le acompaña, pasa la primera guardia, segunda guardia y tercera guardia. Y allá se va Pedro. Y se va donde están los hermanos. Y recordamos que hay una jovencita llamada Rode. Se fija que se estaba orando para que él fuera librado. Y cuando ella abre la puerta, asiste en ella la incredulidad. Hermano, iglesia, Dios abre las puertas. Dios abre las puertas. Y cuando Dios abre las puertas, no dude. Toma la bendición, toma lo que Dios te quiere entregar, lo que Dios te quiere entregar. Qué importantes son las citas bíblicas, las enseñanzas para nuestra vida espiritual. Recordamos la duda y la incredulidad son un gran problema para nosotros los cristianos. Estas son negativas, nos desalientan, nos hacen tomar pobres decisiones y que hacen de que nuestra vida sea mucho más difícil. Recordemos, Dios nos ayudará a tener sabiduría para tomar buenas decisiones y a superar nuestras pruebas y tribulaciones. Sí, hermano amado, sí. ¿Por qué razón? Porque pondremos nuestra fe en Él. No seremos como Isaías tiene que reprenderlo. ¿Dónde habían puesto la visión, la vista de ellos? ¿A quién iban a acudir? Ya vamos a Egipto. Vayamos a Egipto, tenemos que derrotar a los asirios y allá nos haremos de más carros y nos haremos de más caballos para derrotar a los asirios. No vayas a ningún lugar, sino vaya a las plantas, ve a las plantas del Señor, clama y Dios obrará y Dios hará misericordia. Este mensaje traiga bendición, iglesia. Iglesia, traiga bendición, no estemos atemorizados. Dios ha de ser con nosotros. Dios ha de ser con nosotros. Es así que quiero en el espíritu animarte. En el espíritu quiero decirle, sale de tu letargo, sale de tus problemas, sale de tus situaciones orando y clamando. Recuerde y lo voy a reiterar, allá desconfiaron en el Dios de Israel, desconfiaron y se fueron ciertamente a pedir a los egipcios. Tenga Dios piedad, Dios tenga misericordia de nosotros. Hermano amado, hay tantas citas bíblicas. Quiero recordar en el libro de Judas. Judas nos lleva a una reflexión muy importante. En el versículo 22 dice,
algunos que dudan convencerlo. ¿Por qué he tomado este texto bíblico? Lo he tomado porque aquí hay amonestación y hay exhortación acerca de los tiempos que la iglesia iba a comenzar a vivir, vivencias, donde en medio de la iglesia se iban a crear situaciones, ciertamente, y que la Escritura, ya luego lo voy a leer, que se refiere a ciertos burladores, a ciertas personas que estaban dentro de ellos. Y puedo recordar, cuando es Juan que habla acerca de algunos que crearon ciertas dificultades y problemas, dice, y salieron de entre nosotros. O sea, no es que salieron para allá, o sea, vale decir, para mejor comprensión, se levantaron entre nosotros. Que dice Judas al respecto. En el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malos deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos por el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y el versículo 22 dice, y algunos que dudan convencerlo. Ese es el tiempo, hermano amado, que pronto también nos tocará vivir. Y entrará, ciertamente, Dios bendiga la razón de aquellos que estarán bien sitiados y situados en la sana doctrina. Y cuando habla acerca de los sensuales, hermano amado, la Real Académica Española nos define a nosotros, hermanos, la sensualidad como una capacidad para provocar e incitar a los placeres de los sentidos. Se dice de los gustos, de los deleites, de los sentidos de las cosas que son inciertas o satisfacen de las personas aficionadas a ello. Aquí no estamos hablando acerca de la sensualidad sexual. Estos sensuales se refiere a personas que tienen ciertos rasgos, ciertas descripciones de personas. Es así en que nosotros tenemos que entender que estos supuestos creyentes experimentaron cierta rectitud, pero que en realidad estos no habían nacido de nuevo. ¿Por qué razón? Porque al final de la época, que el tiempo que nosotros vivimos, que es una época actual, esas maldades se infiltrarán en la obra de Dios, se infiltrarán en las iglesias, causarán dolor y van a desmotivar a muchos. Eso es lo que cuando habla acerca de estos sensuales, más Dios tenga misericordia en nuestras vidas espirituales. Es como en estos días yo hacía mención, tomando algunos de los versículos del Salmo 42, en donde a nosotros vayan a decirlo, a golpearlo a la puerta, ¿y dónde está tu Dios? ¿Y dónde está tu Dios? Burladores, más Dios está con nosotros y los vamos a asegurar. Bendito es el que vive y reina para siempre. Es así que muchos de nosotros vivimos a ser creyentes a una edad temprana. Hemos llegado muchos llegaron a una edad temprana a ser parte de la fe. ¿Por qué razón? Porque la recibieron, por cierto, acerca del llamado divino. Otros recibieron ciertamente el llegar al conocimiento, porque sus padres les manifestaron la gracia de Dios. Eso es importante ahora, que a medida que nosotros crecemos, debe también nuestra fe crecer, donde nuestra fe es puesta a prueba de situaciones difíciles, de sufrimiento. Aún más, quiero recordar lo que Santiago, siempre la palabra de Dios, siempre va a tomar para que se nos anime a avanzar, para que podamos levantarnos y podamos erguir nuestras mentes, nuestra vista y nuestro socorro de parte de Dios, porque nuestro socorro viene de parte del Señor. Dice Santiago, alabado sea el Señor, porque aquí hay un acertado consejo. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Iglesia, hermano amado, quede en nosotros este texto bíblico, hermano, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Si estás probado, Dios te dé paciencia, Dios será con nosotros. Recuerda, no pueden venir dudas a nuestras vidas. Dios es con nosotros, iglesia, Dios es con nosotros.
recuerda, y que esta palabra quede centrada en tu mente y en tu corazón. Si alguien está decaído, si alguien está pasando por momentos difíciles, ayúdele usted para que no le asistan pruebas, para que no le asistan dudas en sus pruebas. Mire qué importante es. Y Dios bendiga en esta hora su palabra. Con esto terminaré lo que el Espíritu de Dios ha puesto en mi corazón. Hermano, al que duda, quizás para nosotros no sea fácil juzgarlo, quizás no sea fácil condenarlo, y quizás despreciar a los que dudan como si fueran cristianos de segunda categoría. Pero debemos tener compasión de los que dudan. Es estar ahí para confortarlos y animarlos. ¿Se ha entendido? Amén. Es fácil juzgar y condenar y despreciar a los que dudan como si fueran cristianos de segunda categoría. No lo existen. Pero es importante tener compasión de los que dudan. Es estar ahí para confortarlos y animarlos. Si alguno tiene duda, anímalo a seguir a Cristo. Anímalo para que no deje a la verdad al Dios que todo lo puede. Nuestro Dios es invencible. Nuestro Dios podrá. Recuerda lo que leí en el pasaje bíblico de ese padre. Él le dijo al Señor, ayuda a mi incredulidad. Ayúdele al Señor a usted en su incredulidad. Quiero darte palabra cierta y segura. Dios saque todo espíritu de incredulidad y cree en el Señor Dios. Cree en el Señor Dios. Nada hay difícil para Él. Nada hay complicado para Él. Él es Dios y Él hará. Y este mensaje sea de bendición. Pido a Dios, Señor, saca la duda de mis hermanos y creamos que tú vives y que tú nos asistes todos los momentos de nuestra vida. Todos los momentos de nuestra vida. Créelo y Dios te bendiga y Dios guarde tu vida espiritual. Sea Dios glorificado. Voy a orar y dar gracias al Señor por esta su enseñanza. Mi Señor, gracias por estar en tu presencia. Señor Dios, haciendo partícipe de esta enseñanza. Mi Señor, no debemos ser, Señor amado, como aquel pueblo que acudió ciertamente a los egipcios. Fue a acudir por ayuda. Señor, mi ayuda eres tú. Señor, mi ayuda eres tú para la iglesia. Tú nos ayudarás en los momentos más apremiantes. Señor amado, bendícenos y confirma esta enseñanza para la gloria suya. Amén. Dios le bendiga. Nos vemos. Bendiciones. El día martes tendremos a las semanas Dorca. El día jueves Dios bendiga al predicador. Y así seguiremos alabando y glorificando a Dios. Bendiciones. Bendiciones. Que estén bien.
Chao.